Va a acabar con esta civilización. ¿Qué tan cerca estamos ahora de la Tercera Guerra Mundial nuclear? ¿Estamos en los últimos días? He mencionado un folleto varias veces últimamente. Permíteme mencionarlo una vez más. ¿Estamos en los últimos días? ¿Ahora? Eso es un folleto. ¿Estamos en los últimos días? Escribe para tu texto. Probablemente se me olvide anunciar eso al final de este programa, pero si no lo tienes ya, escribe para ello lo cerca que estamos de la Tercera Guerra Mundial nuclear. Pero solo las profecías bíblicas pueden decírtelo. Las profecías bíblicas te dicen lo que va a pasar en general a partir de ahora, no los detalles, sino en general, y podemos saber mucho al respecto. El libro del Apocalipsis es el libro principal de la profecía en el Nuevo Testamento. Así que me gustaría llegar ahora al capítulo 17 del Apocalipsis, y ese es uno que habla de la batalla final y la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 13 o Apocalipsis 17, quiero decir, y primero, leeré 2 o 3 versículos aquí. Versículo 3, Apocalipsis 17, 3. Y, por cierto, Juan, quien escribió la revelación. Es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio. Él la envió y la señalizó por su ángel a su siervo Juan, y Juan la escribió. Ahora, escribió lo que vio en una visión y todo fue un símbolo. Y aquí está parte de la visión que escribió en el capítulo 17. Así que él era el ángel que le estaba revelando estas cosas. Y la visión me llevó lejos y al espíritu de la invasión hacia el desierto. Y vi a una mujer lanzada sobre una bestia de color escarlata. Eso sí que es un animal peculiar, una bestia de color escarlata. Y aquí hay una mujer montando esta bestia, y la bestia está llena de nombres de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos. Eso sí que es un tipo de bestia muy peculiar. Pero bajando un poco, volveré a algo de esto más adelante. Pero ahora quiero bajar al versículo 12, Apocalipsis 17, 12, había 10 cuernos en esta bestia. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en el versículo 12, y los 10 cuernos que muestra son 10 reyes, reyes o reinos, que aún no han recibido reino. Eso es en el momento de la visión. Ahora, no es el momento en que la visión se reveló al apóstol Juan, sino el momento en que la visión está ocurriendo y la visión fue para un futuro lejano. En otras palabras, es para nuestro día ahora. Los 10 cuernos que muestra son 10 reyes o reinos que aún no han recibido reino, pero recibieron poder como reyes una hora con la bestia. Con esta bestia, tienen una sola mente y darán su poder y fuerza a la bestia. Entonces harán la guerra con el Cordero. Ahora aquí el Cordero es un símbolo de Cristo, Cristo en su segunda venida. Ahora fíjate que van a hacer la guerra con Cristo y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de los señores y Rey de los reyes. Cristo nunca ha sido Señor de señores ni Rey de reyes. Será el Señor de los señores y Rey de los reyes en el momento de su segunda venida. Y la segunda venida de Cristo no está lejos ahora. Está dentro de la vida de la mayoría de nosotros que vivimos ahora, espero poder vivir ese tiempo, incluso yo mismo. Él es Señor de los señores y Rey de los reyes, y aquellos que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Eso es hablar de la Iglesia. Eso sí que es un tipo peculiar de bestia. ¿Pero qué quieren decir con bestia? ¿Y de qué es un símbolo? El libro del Apocalipsis habla en símbolos y aquí habla de una bestia bastante extraña. Bueno, eso nos remite inmediatamente al capítulo 13 del Apocalipsis. Así que tenemos que volver allí para aprender un poco más sobre esta bestia y qué es, ahora volviendo al capítulo 13. Y en el versículo 1 del capítulo 13, Apocalipsis 13, 1, y yo estaba sobre la arena del mar. Ahora, John habla de lo que parecía estar, en la visión, parecía estar de pie en la orilla del mar en su visión y realmente hablaba del mar Mediterráneo. Me puse sobre la arena del mar y vi una bestia salir del mar con 7 cabezas y 10 cuernos.
Ahora, esto parece referirse a la misma o ciertamente a una bestia similar a la del capítulo 17 y sobre sus cuernos, 10 coronas. Ahora, las coronas no estaban en las cabezas, las coronas estaban en los cuernos, y de las 7 cabezas de esta bestia salían 10 cuernos y sobre las cabezas, los nombres de la blasfemia y la bestia que vi era como un leopardo. Ahora eso se vuelve más raro que nunca, era como un leopardo. No era un leopardo, pero tenía características de leopardo y sus pies eran como los de un oso. Tenía los pies de un oso, el cuerpo de un leopardo y su boca era como la de un león. Verás, no era como un león, no era como un oso, pero tenía los pies de un oso. Tenía el cuerpo de un leopardo y la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su asiento y gran autoridad. Ahora, tienes que pasar al capítulo 12 para descubrir quién y qué representa el dragón. Ese es otro símbolo que representa algo. Y allí, te dirá que el dragón es esa vieja serpiente llamada Satanás, el diablo, Satanás, el diablo le dio su poder, su asiento y su gran autoridad. Ahora, ¿qué simbolizan estas cosas? ¿Qué significan exactamente? Bueno, ahora tenemos que retroceder aún más para entenderlo porque la Biblia interpreta sus propios símbolos. Y así, Daniel interpreta estos símbolos. En el 7º capítulo de Daniel, empezamos a descubrir mucho más sobre ello. Así que, inmediatamente después, volvemos al 7º capítulo de Daniel. Y eso describirá a esta bestia del capítulo 13. Así que, en el 7º capítulo de Daniel, empezando por el primer versículo, Daniel 7, 1, en el primer año de Belsasar, el rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza sobre su cama. Estaba dormido en la cama. Entonces escribió el sueño y contó la suma de los asuntos. Daniel habló y dijo, vi en mi visión de noche y he aquí los 4 vientos del cielo que luchaban sobre el gran mar. De nuevo, esto habla del mar Mediterráneo, que es muy tormentoso a finales de otoño y principios de invierno, muy tormentoso y 4 grandes bestias salieron del mar. Ahora, no ve ni una sola bestia. Ve a 4 bestias diferentes que notarás salir del mar, diversas unas de otras, cada una distinta a la otra. Ahora, el primero era como un león y contemplo otra bestia, un segundo como un oso que está en el versículo 5. Luego saltamos al verso 6. Y después de esto, contemplé y miré a otros como un leopardo. Ahora empieza a parecerse a lo que vimos en el capítulo 13. La primera era como un león. El segundo como un oso. El tercero era como un leopardo que tenía en la espalda 4 alas de gallina. Y esta bestia también tenía 4 cabezas y se le dio dominio. Ahora, ¿qué podría ser esta bestia? Tenía 4 cabezas. Bueno, el león tenía una cabeza y el oso tenía cabeza, pero el leopardo tenía 4 cabezas. Así que ahora tenemos 6 cabezas y se le ha concedido el dominio, y eso suena a gobierno o vamos más allá y veamos. Y después de esto, vi en las visiones nocturnas y contemplé una 4ª bestia, terrible, terrible y extremadamente fuerte. Y tenía grandes dientes de hierro, representados por hierro, más fuertes que los demás, y devoraba y se rompía en pedazos y marcaba el residuo con sus pies. Y era diferente a todas las demás, diferente de las demás. Ahora, leemos que una bestia tenía características diferentes en el capítulo 13, pero vemos las mismas cosas aquí que vemos al león y al oso, el leopardo. Y ahora vemos una 4ª bestia que tenía 10 cuernos. Ahora, aquí tienes 10 cuernos en la 4ª bestia. Ahora, la otra bestia no parecía tener cuernos. Así que vemos que los 10 cuernos estaban en la 4ª bestia y contemplé hasta que los tronos fueron derribados. Y el antiguo de los días y se sentaba, cuya prenda era blanca como la nieve y el cabello de sus cabezas era pura lana. Su trono era como una llama ardiente y sus ruedas como fuego ardiente y demás. Ahora, a continuación, bajamos,
Solo hay que saltar al versículo 17, Daniel 7, 17. Estas grandes bestias son animales salvajes que son 4 son. Ahora aquí empezamos a ver lo que representan. ¿Qué hicieron las bestias de símbolos? ¿Qué representan? El capítulo 13 no nos dijo que el capítulo 17 de Apocalipsis no nos lo dijo. Pero aquí en Daniel, nos dice que son 4 reyes o que los reinos son 4 reyes. Y como veremos más adelante, es sinónimo de reinos, que surgirán de la tierra. Surgen de la tierra, de los reinos o cuando vio a los animales salir del mar. Pero aquí dice que los santos en el versículo 18, los santos del Altísimo tomarán el reino y poseerán el reino para siempre, y así sucesivamente. Eso fue el versículo 18, Daniel 7, 18. Ahora, versículo 23, Daniel 7, 23. Así, dijo, la cuarta bestia no será cuarto rey, sino cuarto reino. La cuarta bestia será el cuarto reino en la tierra, un reino o gobierno que será diverso de todos los reinos tal como estas bestias eran diversas o diferentes. Es decir, uno de otro, y devorarás toda la tierra, la pisotearán y la romperán en pedazos, y los 10 cuernos del reino, de la cuarta bestia, serán 10 reyes u otros reinos que se levantarán, y otro surgirá después de ellos. Y será diferente del primero y someterá a 3 reyes. No tengo tiempo para explicarlo aquí, pero esa otra bestia ya ha sido explicada. Me salté esos versículos aquí como otro pequeño cuerno entre ellos. ¿Y cuál es la mujer montando la bestia en el capítulo 17 del Apocalipsis cuando los juntas todos? Ahora, en el versículo 27, Daniel 7, 27, se habla de llegar al fin del tiempo en el versículo 26 y que el reino y el dominio y la grandeza del reino bajo todo el cielo no están en el cielo, sino en la tierra y el reino será dado al pueblo de los santos de la más alta que tomarán el gobierno. Pero estos gobiernos gobernaban en la tierra. Los santos los tomarán y todos los dominios le servirán y obedecerán a él, lo que se refiere a Cristo en su segunda venida. Y los santos gobernarán bajo su mando, como leeréis en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Si vencemos, nos sentaremos con él en su trono. Si somos vencedores, se nos dará poder sobre las naciones y las gobernará con una vara de hierro, como lees en otros lugares del libro del Apocalipsis. Ahora bien, sabemos algo sobre que estos son reyes, reinos y gobiernos, pero ¿qué reyes, qué gobiernos son? Todavía no lo sabemos, no lo revela aquí. Tenemos que retroceder aún más. Ahora, volviendo al segundo capítulo de Daniel, retrocedemos hasta el segundo capítulo de Daniel, y Daniel fue llamado para revelar un sueño al entonces reinante rey Nabucodonosor. Ahora sí que había muchas ciudades-estado antiguas. Luego se convirtieron en algunas naciones antiguas, las ciudades-estado, simplemente ciudades que eran gobiernos en sí mismas, y finalmente se convirtieron en naciones enteras, entre las que fue Egipto, el antiguo Egipto. Y estaba la antigua Grecia y otras naciones de ese tipo. Pero el primer imperio mundial creciendo hasta convertirse en un grupo de naciones como imperio fue formado por este Nabucodonosor alrededor del 604 AC. Y gobernó hasta aproximadamente el 580 a.C. Y este Nabucodonosor, el rey del primer imperio mundial, tuvo un sueño. Y Daniel, el profeta Daniel, uno de los jóvenes judíos cautivos que fue capturado cuando Nabucodonosor y su ejército conquistaron el reino de Judá en Jerusalén, los conquistaron y los llevaron como esclavos a Babilonia. Y Daniel era un joven judío muy brillante que desempeñaba un papel importante en el gobierno, y aprendieron que de alguna manera Dios le revelaba sueños y cosas. Y así, fue llevado ante este rey, Nabucodonosor, que tenía un gran sueño. Había llamado a los adivinos y a toda la gente del reino para contarle el sueño. Por supuesto, no podían decirle lo que soñaba y él decía que lo había olvidado y que solo los estaba poniendo a prueba. Pero Daniel dijo que había un Dios en el cielo que se lo revelaría. Y así,
rezó a Dios para que le revelara el sueño que este rey había tenido. Ahora llego a este segundo capítulo y al versículo 28 de Daniel, donde Daniel dijo ante este rey Nabucodonosor, Daniel 2, 28. Pero hay un Dios en el cielo que revela secretos y hace saber al rey Nabucodonosor. ¿Qué será en los últimos días? Volviendo a nuestro tiempo, los últimos días, necesitas ese libro que mencioné hace un tiempo. ¿Estamos en los últimos días ahora mismo? Porque aquí hay una profecía sobre nuestro tiempo ahora en los últimos días, tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama eran estas. Ahora siguió describiéndolo. Solo diré que vio una imagen que era genial. Fue genial. Era aterrador. Era tan grande y tan genial. Y tenía una gran cabeza de oro fino. Tenía un pecho y brazos de plata, un vientre y muslo de latón. Y tenía patas de hierro, fuerte de hierro, pies y dedos, parte de hierro y parte de barro, especialmente los 10 dedos de los pies. Y el rey había visto tal elevación, pero no entendía qué era. Y Daniel vino a decírselo. Así que ahora bajamos al versículo 37, Daniel 2, 37 a 44. Tú, oh rey, dijo Daniel a Nabucodonosor. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado un reino. Era un rey de reyes. En otras palabras, en varias naciones, había otras naciones bajo su mando. Era un imperio y no solo una nación. Y dijo, el Dios del cielo os había dado reino, poder, fuerza y gloria. Entonces continúa, tú eres esta cabeza de oro. Ahora empezamos a entender el significado de estos símbolos y después de ti surgirá otro reino u otro imperio mundial inferior a ti, así como la plata es inferior al oro, pero la plata es un poco más fuerte que el oro y militarmente iba a ser más fuerte, pero espiritual o moralmente era inferior. Y otro tercer reino de bronce, aún inferior moral o espiritualmente pero más fuerte materialmente y en poder militar, que dominará toda la tierra. Ahora, sabemos que no es un hombre mágico que viene a gobernar la tierra. Este es el antiguo reino del imperio greco-macedonio y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Ahora sabemos qué era. Eso fue el imperio romano. No hay duda de lo que fue y eso fue en el versículo 40. Ahora llegamos al versículo 44 y en los días de estos reyes, que hablaba de los pies y los dedos de los pies y los 10 dedos en la parte inferior de las dos piernas, por supuesto, los 2 pies y los 10 dedos. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido y el reino no quedará en manos de otros, sino que se romperá en pedazos y consumirá todos estos reinos y permanecerá para siempre. Y ese es el reino de Dios y hablando de Cristo, viniendo a establecer y gobernar el reino de Dios. Y aquí lo tenemos hasta el final. Así que puedes ver que Daniel lo vio en 4 animales salvajes. La primera era como un león, equivalente a la imagen de la cabeza de Nabucodonosor. Y el segundo era el oso de pies fuertes. Y eso equivalía al siguiente reino que siguió al imperio persa. Y la tercera bestia que Daniel vio en el 7º capítulo era como un vencejo leopardo y luchaba como un gato, muy rápido y rápido. Era como un leopardo y tenía 4 cabezas. Ese era el imperio greco-macedonio. Ahora bien, Filipo de Macedonia murió justo cuando iba a empezar una guerra. Y su hijo Alejandro, que llegó a ser conocido como Alejandro Magno, lo tomó y tenía el ejército más rápido que el mundo había conocido, como un leopardo. Bajó y conquistó el mundo entero. Murió en un borracho y decía que murió en desesperación porque ya no quedaban mundos por conquistar. Conquistó todo el mundo y sabía que en aquellos días todo el mundo giraba en torno al Mediterráneo oriental, hasta donde se sabía entonces. Y en su lugar surgieron 4 divisiones, cada una encabezadas por uno de sus 4 generales de su ejército. Y eso representaba las 4 cabezas de la tercera bestia de Daniel como un leopardo.
Y luego la cuarta bestia que Daniel tenía fuerte como el hierro era la misma que el Imperio Romano, que siguió con la fuerza del hierro y gobernando el mundo entero en ese momento, gobernando en Occidente, gobernando todo el este a ambos lados del Océano Mediterráneo, de hecho. Y hasta el este de la India. Y ahora empezamos a tener una pequeña definición de quién representan estos animales salvajes, lo que representan y representan a los gobiernos políticos de este mundo. Me pregunto si sabes que el Evangelio de Jesucristo fue suprimido dentro de 21 o 22 años después de que lo predicara, había sido suprimido y no se predicaba en el mundo hasta ahora. Y al propio Jesucristo, en el capítulo 24 de Mateo, se le pidió una señal de su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y dijo este Evangelio del Reino, el gobierno de Dios. Es la familia de Dios, la familia renacida de Dios, no nacida de nuevo en seres humanos, sino nacida de nuevo en seres divinos. Verás, lo que nace de la carne es carne, pero lo que nació del Espíritu dijo que Jesucristo es Espíritu y nosotros no somos Espíritu y nadie que sea carne y sangre nació de nuevo o ha nacido de nuevo. Pero ahora hay mucha gente, incluso unos pocos millones, que afirma haber nacido de nuevo. Y simplemente están engañados, eso no es escritural. No es según la palabra de Dios, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y el Evangelio de Jesús proclamado fue el reino de Dios sobre un gobierno. Y nosotros, los cristianos y la Iglesia, somos simplemente el reino de Dios siendo formados y teniendo el Espíritu Santo de Dios y aprendiendo el camino de vida de Dios, el modo de vida de Dios para ser transformado de mortal a inmortal, de humano a divino y para gobernar sobre todas las naciones bajo Cristo cuando venga en su segunda venida a gobernar. Eso, amigos míos, es el Evangelio de Jesucristo, que no se ha proclamado en 1950 años y se proclama en este momento en vuestros oídos y lo estáis escuchando, y es hora de que empecemos a calentarlo. Ahora, quiero profundizar un poco más en esto y con un poco más de detalle en el libro del Apocalipsis, lo dejaremos para más adelante. Pero mientras tanto, ese misterioso libro del Apocalipsis, está desvelado ahora para que puedas entenderlo. Y aquí tengo un libro que me gustaría ofrecerte. El libro del Apocalipsis por fin descifrado, te lo he leído en programas anteriores. Como en Daniel, el capítulo 12, la profecía que se le dio a Daniel, que va junto con el libro del Apocalipsis, fue cerrada y sellada hasta el momento del final. Cuando muchos correrían rápidamente de un lado a otro como nosotros en automóviles y aviones y todos los medios de velocidad hoy en día, y el conocimiento aumentaría. Vaya época de aumento del conocimiento. Pero aquí, el libro del Apocalipsis está finalmente abierto a nuestra comprensión y tú puedes entenderlo, y habla de los acontecimientos que van a abrir el camino. Ahora os mostraré más adelante que esta bestia del capítulo 17 del Apocalipsis es un Estados Unidos de Europa que se está formando ahora mismo. Y eso traerá la gran tribulación y terminará en la segunda venida de Cristo, el fin de esta civilización actual de este mundo y el comienzo del maravilloso mundo mañana. Necesitas este folleto sobre la revelación. Necesitas ese libro que mencioné. Necesitas este folleto, la llave maestra de la profecía. ¿Dónde se mencionan Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica? Y específicamente, lo que nos va a pasar en esta gran tribulación está pendiente ahora mismo en los próximos años. La única forma de saber qué nos va a pasar. Profecía ha sido cerrada. Está desbloqueado en este libro, la llave maestra de la profecía. Y me gustaría enviarte una suscripción de 1 año a la revista La Pura Verdad. He mencionado una y otra vez que no hay coste, no hay precio de suscripción a La Pura Verdad. No hay ningún coste por estos folletos que queremos dar. Así que hasta la próxima, Herbert W. Armstrong, adiós amigos.